Pues el cerebro de la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto ya en estos momentos fue inhabilitado por 10 años. Le comento, amigo de Conexión, para pasar en este momento a la información, Luis Videgaray Caso. Sí, señor. Inhabilitado por 10 años por falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales. Y la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto le tiene una carpeta de investigación abierta a esta finísima persona que tenemos en estos momentos. Este señor, como de todos es sabido, era el cerebro, ahora sí, de Enrique Peña Nieto, porque aquel era el hombre telenovela, el hombre de la vitrina, que solo servía para dar la imagen del peor sexenio de la corrupción aquí en este bello país. Pasemos al informe, que era todo lo que se llevaban en esos instantes estos jóvenes ilustres, ahora sí, estos jóvenes ilustres de la política, los cuales estuvieron saqueando a este país constantemente. Pues ahí ve a Luis Videgaray Caso en muchos síntomas de corrupción que le voy a ir describiendo poco a poquito. Pues este pillo tiene que ser comprobado jurídicamente, pero el señor Videgaray fue como el cerebro de todas estas tramas de corrupción que se destaparon en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cerebro, porque es una forma de tomar decisiones de Luis Videgaray, en donde confunde los intereses privados con la toma de decisiones del gobierno. Dijo una vez a la revista, sin embargo, que nos pasa este compendio, el analista político de la Universidad de Guadalajara. Pero antes de seguir con todos los actos de corrupción de este señor, ¿qué le parece si mejor le presento primero y luego ya seguimos viendo la Casa Blanca, la cual construyeron ahí en contubernio con este sinvergüenza? Vamos a ver la carta que manda ahora sí la Secretaría de la Función Pública, comandada por Irmeréndira Sandoval. La Secretaría de la Función inhabilita por 10 años al exsecretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué es lo que dice esta carta? El pasado mes de mayo, la Secretaría de la Función Pública determinó sancionar con la inhabilitación por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis Videgaray por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de 3 años consecutivos, cuando se desempeñó en las más altas funciones del gobierno federal como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público. Pues el primer golpe es que durante los 10 años subsecuentes, no puede ocupar ningún puesto público, no puede estar en algún lado por mentir en su declaración. Esto es que el señor tenía más dinero de lo que él comunicaba, este pillo. Así de claro, no le vamos a dar más vueltas a la situación. Vamos a seguir viendo los extractos que investigamos aquí de la revista, sin embargo, de todos los actos de corrupción. Pues dice, el académico, vámonos por los puntos grises. El académico refirió que los miles de millones de pesos desviados durante el sexenio pasado, escuche usted muy bien, estamos hablando de miles de millones de pesos, no estamos hablando de 10 millones ni de 20 millones, déjeme, se lo pongo aquí en pantalla, ahí lo tiene, ya se me había salido de cuadro. Ahí lo tiene. El académico refirió que los miles de millones de pesos desviados durante el sexenio pasado no se pueden entender en espacios autónomos de corrupción de mandos medios superiores hacia abajo. O sea, no existían demandos medios hacia abajo. Los miles de millones de pesos no pudieron perderse sin el evidente conocimiento del secretario de Hacienda. Él sabía todo, el señor Videgaray. Como muchos otros, por supuesto que lo sabía, pero también sabía cómo no dejar huellas o cómo eventualmente no quedar implicados en los grandes saqueos. O sea, el señor decía qué hacer, cómo hacerle, pero él no metía sus manos, solo metía su cerebro. Las manos cochinas la metieron otros, los cuales ya están implicados, como la señora muy conocida, la traidora del PRD en aquella ocasión, la traidora de Andrés Manuel López Obrador, que está encerrada por la estafa maestra. Pero vamos a seguir aquí viendo, amigo de Conexión. Dice también, es inconcebible que no hayan citado a quienes aprobaron y autorizaron la compra, dijo Coelho en una conferencia de prensa este año,
advirtiendo que personas como Videgaray, que formaron parte del Consejo de Administración de Pemex, también tienen responsabilidad en el asunto de agronitrogenados, que ya, por cierto, el presidente le va a tumbar 200 millones de pesos a Ancira, si quiere ser perdonado. Ahí lo vea este sinvergüenza. Para Tusein, Luis Videgaray Caso, Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, toda esta plana mayor de funcionarios, o sea, todas estas finísimas personas, trata de decir, de funcionarios del peñismo, eran operadores de intereses que buscaban fortalecer la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, que por cierto, casi quedó borrado en estas elecciones a gobernadores. A través de redes de sobornos, moches y contrataciones. ¿Sabían hacer otra cosa estos? ¿Sabían servir a la gente? Porque lo único que nos demostraron en los últimos años fue, bien lo dice ahí, sobornos. Aquí se lo voy a subrayar un poco. Sobornos, moches y contrataciones, que funcionaron durante la primera mitad del sexenio antes de que los tramas se vinieran abajo. Si podemos caracterizar ahora sí el sexenio de Enrique Peña Nieto, y eso también explica la victoria de Andrés Manuel López Obrador. O sea, fue tanto el hartazgo de la gente, fue tanto el olvido de los políticos, de la mayoría de la población de México, fue tanto los actos de corrupción que la gente ya harta de todo eso, pues vieron una luz encendida en el presidente de la República actual. Es el arribo del gobierno federal de un grupo político, Atlacomulco, mejor conocido como Atracomulco, se conocía a ese grupo al cual pues pertenecía el señor Enrique Peña Nieto, donde tiene su sede en el Estado de México, con muchísimos intereses económicos que protege y ampara distintos intereses fácticos de nuestro país, donde está metido Carlos Salinas de Gortari. El grupo Atracomulco, le voy a nombrar, del Estado de México. El peñismo es la culminación del gobierno entre la élite política y la élite económica. Todos allá en una cúpula, allá arriba, olvidándose de la mayoría de los mexicanos. Esta élite cupular que gobernaba y protegía en conjunto con una, ahora sí, forma de enriquecimiento y obtención de recursos caracterizada por el desvío de recursos, siempre iban encaminados a un lado y estos señores le daban hacia otro. Recuerda la estafa maestra que se la vamos a comentar más adelante. Pues aquí ve, Luis Videgaray Caso coordinó en el año 2012 la campaña política del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. Era el mes de febrero de aquel año, 5 meses antes de las elecciones, y la mano derecha de Peña, el señor Videgaray, era su brazo derecho, ya dejaba huellas, ahora sí, en el lodo con una presunta triangulación de recursos ilícitos provenientes de cuentas del Estado de México, a donde venía de ser gobernador, donde también cometió unos actos de corrupción inmensos el señor Enrique Peña Nieto en el Estado, pues hicieron su guardadito para ir a la contienda nacional, para de esta manera favorecer al PRI de acuerdo con una denuncia pública del entonces coordinador de campaña de López Obrador. ¿Quién era el coordinador de campaña? El senador actual Ricardo Monreal. Y no nada más eso, ayudado también por Odebrecht, que usted lo sabe muy bien. Como coordinador, ahora sí como coordinador y después director de campaña, Luis Videgaray estuvo metido en las decisiones financieras de Peña Nieto, o sea, todos los trucos que se hicieron en el año 2012 tenía que ver Luis Videgaray, ya funcionaba como cerebrito. De acuerdo con Enrique Tusein, cuando se acercan inversionistas como Odebrecht, OHL, la española, otra finísima empresa, OHL, entre otros, lo normal es que el director de campaña sepa los números, cuánto dinero, cuánto van a aflojar, los compromisos, qué es lo que quieren a cambio de, y el costo que tiene que recibir ese tipo de inversión de empresas transnacionales. Le invierten para sacarle 10, 20 veces más de lo que le metían ahí, y ahí vemos parte del grupo IGA, amigo de Conexión, donde pues la Casa Blanca tiene mucho que ver ahí con Luis Videgaray. El grupo IGA cumplía 2 años como secretario de Hacienda y Crédito Público cuando el Wall Street Journal reveló que poseía una casa de 7.5 millones
constantes de aquel año 2014 en Malinalco, Luis Videgaray, ¿de dónde había sacado ya 7.5 millones de pesos en aquella ocasión? Una propiedad adquirida por Videgaray a través de Juan Armando Hinojosa Cantú del Grupo IGA. O sea, un regalito que le dieron al sinvergüenza para que les diera trabajos, ahora sí ya siendo presidente de la República Enrique Peña Nieto, sabiendo que él era el cerebrito. Al igual que la llamada Casa Blanca, el inmueble de Malinalco salió a la luz pública en un momento en que el Grupo IGA y el gobierno de Peña Nieto eran acusados de hacer negocios con tráfico de influencias y conflicto de interés. Pues eso es lo que reinó en ese sexenio, tráfico de influencias y conflicto de interés. Les valía más que tres mosquetes, eran los reyes de este país. En los años en que ocurrió la llamada estafa maestra, donde está la Chayo Robles, que hace un momento se la mencionaba, Luis Videgaray tuvo el cargo de Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, donde cobran los impuestos. Incapaz de detectar las empresas que simularon domicilios fiscales y emitieron facturas apócrifas, o sea, falsas, domicilios fiscales que no existían, casas, negocios y facturas de empresas que tampoco existían. También tuvo a su cargo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que no detectó las cuentas de banco que fueron abiertas con documentos falsos, así como la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue incapaz de prevenir el desfalco y el lavado de dinero público. Pues estaban en contubernio, tanto la UIF, tanto el SAT, tanto la Comisión Nacional Bancaria, eran hermanitos de la caridad, y lo único que hacían estos sinvergüenzas eran recibir órdenes. Pese a que Videgaray aún no estaba al frente de la Cancillería mexicana en aquel tiempo, terminó siendo tipo Marcelo Ebrard, seguía ya donde estaban los billetes, pues era el operador financiero este pillo. Este tipo de irregularidades continuaron bajo su administración en la primera entrega de la cuenta pública del año 2018, ¿sí? Reconoció que la Secretaría de Relaciones Exteriores no reguló, coordinó ni registró los donativos internacionales para la reconstrucción posterior del sismo del 7 al 19 de septiembre del 2017, donde se repartieron recursos a más no poder, y sobre todo las ayudas internacionales y lo que se tiene guardado para desastres en México. Por eso el presidente de la República hizo el Fonden para un lado, y ahora lo que hace es directamente llevar a las zonas de desastres el dinero, sin triangulaciones con gobernadores corruptos que también se prestan para todo eso. Asimismo, el artículo 62 establece que será responsable de encubrimiento el servidor público que, cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieran construir faltas administrativas. Y este señor se hizo tonto y cayó durante mucho tiempo, pues la falta es igual como si él lo hubiera hecho, ¿no? Porque él veía pasar los actos de corrupción, y para todos es sabido, no nos vamos ahora sí, no nos van a endulzar la boca con un dedito. Sabíamos que él palomeaba lo que se hacía. Mientras Peña Nieto se daba la vida del jet set, mientras él estaba ya arreglándose la cara, poniéndole botox y no sé qué tanto, mientras trabajaba todos los días de pe a pa cómo desviar recursos económicos por todos lados. Así como en el febrero del 2012, a 5 meses de la elección presidencial de este año, en ese año, Luis Videgaray Caso fue acusado de un desvío millonario de recursos del Estado de México a favor del PRI. En 2016 habría orquestado, junto con el entonces presidente del Partido Tricolor, Manlio Fabio Beltrones, que por cierto trae un amparo allá en Sonorita, este fregado, porque siente que también trae gente cuidándolo por detrás, más que cuidándolo para que no se escape, gente que lo va a detener quizás. El otrora gobernador de Chihuahua, César Duarte, el que andaba fugado pero ya lo detuvieron, el desvío de 250 millones de pesos de las arcas estatales de los bolsillos del PRI para comicios federales del 1 de julio del 2018. El desvío de recursos económicos estaba al por mayor. Pues este sinvergüenza se la pasó ahora sí sexenio tras sexenio, y me refiero al sexenio siendo gobernador del Estado de México Peña Nieto y luego siendo presidente de la República. Era el único personaje que trabajaba no para
servir a México, sino para servirse de México toda la bola de holgazanes que estaban alrededor de ellos. Pues amigo de Conexión, quedó usted muy bien informado, 10 años inhabilitado para empezar. Luego viene la carpeta de la Unidad de Inteligencia Financiera y por supuesto se le pasa a Gers Manero y Gers Manero tiene que, ahora sí, hacer las diligencias necesarias para ir a detener a esta finísima persona. Vámonos riendo, denle like, suscríbase al canal. En esta bolita es más fácil y aquí tiene 2 videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba. Dicen que esto es fake news y no quieren que se comparta. Nos tienen ahorcadillos por aquellos rumbos. Pero no se le olvide que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Vámonos riendo, raza.